El Pentateuco es una parte fundamental de la Biblia cristiana y se compone de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También es conocido como la Torá en el judaísmo. Estos libros son atribuidos tradicionalmente a Moisés y contienen relatos sobre la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, las leyes y los mandamientos dados por Dios, entre otros eventos. Desde una perspectiva cristiana, el Pentateuco es considerado una parte esencial de la revelación divina y es la base para comprender la historia y la relación entre Dios y su pueblo. Los eventos y enseñanzas presentes en el Pentateuco sientan las bases para la fe y la comprensión teológica del cristianismo. Para entender el Pentateuco desde una perspectiva cristiana, es importante leer y estudiar estos libros en su contexto histórico, literario y teológico. Aquí hay algunos enfoques para estudiarlo teológicamente. Contexto histórico y cultural. Es útil tener conocimiento sobre el contexto en el que fueron escritos los libros del Pentateuco, incluyendo las costumbres, tradiciones y circunstancias históricas de la época. Esto ayudará a comprender mejor los eventos y las motivaciones detrás de las narraciones. Estudio exegético. La exégesis implica analizar el texto bíblico en detalle, investigando su significado original, el lenguaje utilizado y los temas que se abordan. Esto implica analizar palabras clave, comparar con otros pasajes bíblicos y utilizar herramientas como comentarios y diccionarios bíblicos para profundizar en el significado del texto. Estudio teológico. El estudio teológico implica reflexionar sobre las verdades y enseñanzas presentes en el Pentateuco y cómo se relacionan con otras partes de la Biblia y la fe cristiana en su conjunto. Esto incluye explorar temas como la naturaleza de Dios, el propósito divino en la historia, la redención y la revelación de Dios. Recursos de estudio. Utiliza recursos como comentarios bíblicos, libros de teología y materiales de estudio que se centren en el Pentateuco. Estos recursos pueden proporcionar una mayor comprensión y ayudarte a profundizar en los aspectos teológicos y prácticos de los textos. Es importante tener en cuenta que el estudio teológico del Pentateuco no se limita a la dimensión intelectual, sino que también involucra una búsqueda de encuentro personal y espiritual con Dios. La oración, la meditación y la reflexión son componentes esenciales para comprender y aplicar los mensajes del Pentateuco en la vida diaria. El Pentateuco, como mencioné anteriormente, se compone de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Estos libros son: Génesis. En este libro se relata la creación del mundo, la historia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, el diluvio de Noé, la Torre de Babel y la historia de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo. Éxodo narra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto bajo la guía de Moisés. Incluye eventos importantes como las 10 plagas, la salida de Egipto, la travesía por el Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos y la construcción del tabernáculo. Levítico. Este libro contiene principalmente leyes y regulaciones relacionadas con el culto y los sacrificios en el antiguo sistema religioso de Israel. También aborda temas como la pureza ritual, la santidad y las festividades. Números. Números relata la travesía del pueblo de Israel por el desierto, la organización y el censo de las tribus, y los eventos que tuvieron lugar durante ese tiempo. Incluye la historia de la rebelión de Coré y la serpiente de bronce, entre otros sucesos relevantes. Deuteronomio. Deuteronomio consiste en una serie de discursos de Moisés a la nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida. En este libro, se repasan las leyes y los mandamientos, y se enfatiza la importancia de amar y obedecer a Dios. En cuanto a los hechos más importantes del Pentateuco, podemos destacar: la creación del mundo y de los seres humanos, el diluvio y la preservación de Noé y su familia, el llamado de Abraham y la promesa de una nación bendecida, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la travesía del desierto y la provisión divina a través del maná y el agua, la construcción del tabernáculo y el sistema de sacrificios, la entrega de la ley y las enseñanzas de Moisés antes de su muerte,
Estos eventos son fundamentales en la historia de la fe judía y cristiana, ya que establecen las bases para la relación entre Dios y su pueblo, y proporcionan principios y enseñanzas éticas que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy.